El domingo pasado hablábamos de la ansiedad, ¿te acordás? Y decíamos que el Señor había dado dos mandamientos al respecto, uno sobre lo que no hay que hacer y otro sobre lo que hay que hacer. Bueno, hoy vamos a centrarnos entonces en lo que hay que hacer. La Escritura dice que el Señor nos ha salvado de la esclavitud del pecado. El pecado es como un rey que gobierna a los seres humanos, pero no a los hijos de Dios. Los hijos de Dios han sido librados y el pecado ya no los gobierna. Así dice el libro de Romanos. Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Así que cambiamos de rey. Ahora somos siervos, somos esclavos de Jesucristo. Sin embargo, siendo que la esclavitud se acabó, el pecado sigue siendo un problema para el creyente. Durante todo el resto de nuestra vida vamos a tener que lidiar contra el pecado. En este cuerpo de muerte, como lo llama Pablo, el pecado nos atrae, pero no nos gobierna. Antes, cuando estábamos bajo su reinado, era imposible para nosotros no pecar. Hoy es posible para nosotros no pecar. Podemos elegir. Y el creyente cuando peca, pierde la paz, el Espíritu Santo lo entristece y lo lleva al arrepentimiento. Y cada creyente tiene su propia lucha con el pecado. No todos tienen lucha con el mismo pecado. Cada cual sabe cuál es su debilidad. O debe saberlo, debe identificarlo. El Señor Jesús fue muy claro con respecto a la lucha con el pecado. En el Sermón del Monte, en Mateo 5:27, leemos: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, es necesario identificar el pecado y cortar toda ocasión que pueda hacernos ceder, no digo caer, porque el pecado no es un pozo donde te caes por accidente. Entonces, toda ocasión que nos haga ceder al pecado, hay que cortar directamente, dice el Señor. No podemos engañarnos con respecto al pecado. Es muy peligroso. Y es necesario que no lo disfracemos
ni que lo justifiquemos. El pecado suele o debe causar vergüenza al creyente. Pero no pasa eso con la ansiedad. Por alguna causa, los creyentes justifican la ansiedad. Piensan que es una debilidad de carácter, un problema, pero no lo ven como un pecado. No se avergüenzan de la ansiedad. Si, como leemos acá, un hombre mira a una mujer, seguramente no se va a justificar diciendo, no, perdóname, lo que pasa es que soy muy libidinoso. No hace eso. Si a una persona, un creyente, se acerca a alguien a pedirle una ayuda, le dice, no, lo siento, soy muy codicioso, soy muy avaro. No dice eso. Yo nunca lo escuché. Pero si escuchás, y muy seguido, es que soy muy ansioso. ¿Escuchaste eso? Sí. Lo que pasa es que tengo mucha ansiedad. No, la ansiedad no avergüenza. No lo identificamos como un pecado. Y el Señor Jesús es claro, la ansiedad es un pecado, y es un pecado serio. La ansiedad implica falta de fe. Y el Señor Jesús dice así. En el versículo 28 de este capítulo 12 que estamos analizando, dice, y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Dios se ocupa de los cuervos, que son pájaros que para los judíos eran inmundos. Se ocupa de ellos, y vos los ves sanos y fuertes volando, porque el Señor los alimenta. Y el Señor también dice, miren las flores silvestres, los lirios del campo, mírenlos. Para lo único que sirven es para echarlos al fuego, para encender el horno de barro. Sin embargo, el Señor los viste de una manera tan hermosa que ni aun Salomón podía vestirse así. Y se ocupa de esos, de los cuervos, de las flores silvestres. No se va a ocupar de sus hijos. No se va a ocupar de aquellos por los que entregó a su Hijo unigénito. El Señor dice, eso es un razonamiento ilógico. La ansiedad es olvidar o no creer que Dios se ocupa de los suyos. La ansiedad es olvidar o no creer lo que dice la palabra de Dios. La ansiedad implica olvidar o no creer que Dios es por nosotros. Eso es falta de fe. La ansiedad verdaderamente es un pecado serio y tenemos que tomar conciencia de que es un pecado serio. El Señor dice que los que son del mundo, las personas que no tienen a Dios, ellos sí viven en ansiosa inquietud. Y es lógico que así sea. Vosotros, dice en el versículo 29, pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Claro,
El mundo no conoce a Dios. Ellos dependen de la suerte, de cómo se den las cosas, o de lo que ellos crean. Pero nosotros sabemos que tenemos un Padre amoroso, todopoderoso y absolutamente generoso con nosotros, que hizo todo para darnos vida eterna, entregó a su Hijo. Él se ocupa de nosotros. No somos como el mundo. La ansiedad no tiene que estar gobernando nuestros pensamientos. El mundo gasta la vida buscando esas cosas, dice el Señor. Todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero nosotros, los hijos de Dios, no debemos gastar la vida buscando esas cosas. El Señor Jesús dice que nosotros tenemos que buscar otro tipo de cosas mucho más importantes. En el versículo 31 dice, lo que sí tenemos que hacer. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde ladrón no llega, ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El mundo entonces se desvive buscando la seguridad terrenal. Ellos buscan estas cosas en ansiosa inquietud. Y el Señor ordena a sus hijos, ustedes no. Ustedes deben buscar el reino de Dios. Y esas cosas serán añadidas. Buscad el reino de Dios. Esto no se trata de una prioridad más. Esto se trata de la prioridad. Esto se trata del enfoque que tienen que tener los creyentes. En el pasaje paralelo de Mateo, si querés buscarlo, Mateo 6:33, en el Sermón del Monte, capaz que lo conocés, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo primero que tenés que buscar en tu vida. Lo primero, lo primordial. Ese debe ser el foco de tu vida. Y si vos mantenés ese foco, la ansiedad desaparece. Buscad primeramente el reino de Dios. Esto es lo que debemos buscar en cada cosa que hacemos, constantemente. Debemos rendirnos por completo al reinado de Dios. Tenemos que buscar constantemente hacer su voluntad. Por eso es necesario que conozcamos la palabra. Buscar siempre el reino de Dios. Debemos invertir cada momento de nuestra vida en cada cosa que hacemos, buscando el reino de Dios. Eso es la verdadera adoración. En Romanos capítulo 12 siempre hablamos de estos versículos. Romanos 12, 1 y 2. Ahí lo tenemos en la pared. Pero te lo voy a leer en otra versión. Te voy a leer en la versión Dios habla hoy.
Por esto, hermanos, les ruego que entreguen toda su vida como sacrificio vivo a Dios, que nos ha mostrado compasión. Esa ofrenda, que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esa clase de adoración es la que realmente tiene sentido. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Toda tu vida enfocada en eso. Toda tu vida honrando a Dios, buscando su voluntad. Esa es la verdadera adoración. El Señor Jesús dijo que el Padre busca verdaderos adoradores, ¿te acordás? Le dijo a la mujer samaritana. Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Esa es la adoración, no es cantar y levantar las manos. Es la vida completa entregada a Él. Es buscar constantemente su reino. Primeramente, su reino. La vida cristiana no consiste en hacer determinadas cosas y dejar de hacer otras. Muchos piensan que, un cristiano debe escuchar música cristiana y no debe escuchar otra clase de música, debe hacer, debe orar tanto tiempo, leer la Escritura tanto otro tiempo. Esas cosas no hacen al creyente. El creyente, el verdadero creyente, busca constantemente a Dios, el reino de Dios. No se trata de recetas. Las librerías cristianas están llenas de libros con recetas. Vos tenés que hacer esto o lo otro. Cómo ser un buen maestro, un buen marido, cómo ser una buena esposa, cómo ser un buen padre, cómo ser un buen trabajador. Hay videos, hay un montón, toda una industria alrededor de eso, con recetas. Y la Escritura no brinda recetas. La Biblia dice que vos tenés que buscar el reino de Dios en todo. Y si vos buscás el reino de Dios en cada cosa, entonces, claro que vas a ser un excelente marido, una excelente esposa, un excelente padre, un excelente trabajador, porque tu foco está en honrar a Dios en todo. Busca primeramente el reino de Dios. Y si buscas el reino de Dios, Él va a proveer para todas tus necesidades. Así dice la Escritura. En el Salmo 34:8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Gustad y ved, comprobalo, que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed a Jehová todos vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Entendés? Hombre de poca fe. El versículo 15 de este salmo dice: los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Un día el Señor estaba con sus discípulos, dice Marcos 10:28. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo, que no hay ninguno
que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer, o hijos o tierra por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Al final de su ministerio, en la última noche, la noche que iba a ser entregado, el Señor Jesús le preguntó a sus discípulos, lo leemos en Lucas 22:35, cuando os envié sin bolsa y sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. El apóstol Pablo le escribe a su colaborador, Timoteo, 1 Timoteo 4:7, ejercítate para la piedad. La piedad es, en otras palabras, la vida cristiana, toda la vida cristiana. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. De esta vida presente, Él se ocupa de vos. Y obviamente de la venidera. Dios proveerá de todas las necesidades a aquellos que buscan su reino primeramente. No hay por qué preocuparse. El Señor dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No temáis, manada pequeña. Qué tierno. Manada pequeña, pero en el original, en el griego, él utiliza las dos palabras en diminutivo. Es como si dijera manadita pequeña. Mucha ternura. El Señor les habla así a los discípulos que tenían que enfrentar realmente muchas cosas. Acuérdate que los fariseos ya estaban tramando la muerte del Señor, todo el ambiente que los rodeaba era hostil. Y el Señor le dice, irán pocos. No temáis, manadita pequeña. No temáis. Porque siendo pocos, igual eran una manada. ¿Y sabes lo que tiene la manada? Un pastor. Un pastor, y que no es cualquier pastor. Es el buen pastor que la vida da por sus ovejas. En Juan 10:14 el Señor dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por mis ovejas. Y seguramente vos conocés el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días.
No temáis, dice el Señor, a su pequeña manada. Y la manada siempre pequeña. Siempre es pequeña en comparación de los que no forman parte de la manada. El Señor Jesús también dijo en el Sermón del Monte: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran a ella. Pero es porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. La manada siempre pequeña. Y el Señor dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Al Padre amoroso, al Padre celestial, le ha placido. La palabra griega se traduce también como se deleita en darles el reino. Es algo que hizo en el pasado y que sigue en el presente. Él nos da el reino. Se deleita, se complace en eso. Dios no está enojado mirándote. Él está airado con los pecadores, pero con sus hijos no. Y Él se complace, se deleita en darles el reino. Nos hace reino, nos hace ciudadanos de un reino que no es de esta tierra, aunque todavía estamos en la tierra. Nos hace herederos de un reino pleno de riquezas. Dice Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En Romanos 8, 17 dice: y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En este mundo sí tendremos aflicción, pero somos coherederos con Cristo, somos herederos. Tenemos una herencia sin palabras, que no se puede describir. Santiago 2.5 dice: hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Somos herederos del reino. Y ahora mismo estamos bajo su reinado. Pero un día el reino se va a manifestar en toda su plenitud. Y nosotros lo recibiremos. Mateo 25:31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y en Lucas 22:28 dice: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, pues yo os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en el reino. Ya vivimos en el reino, pero un día ese reino se va a manifestar en toda su plenitud. Y el Señor Jesús dice a sus discípulos que deben buscar el reino de Dios. Y ahora les dice
que el reino es un regalo, que Dios le ha placido darnos el reino, que lo busquemos, pero que a la vez ya lo recibimos. Y no hay contradicción en esto. La realidad es que el reino de Dios se recibe solamente como un regalo, porque no hay manera de que nosotros ni siquiera podamos entender el reino, no podemos ni ver el reino si es que Dios no cambia primero nuestro corazón. Una noche se acercó un hombre, vos sabés, un principal de los judíos, maestro de la ley, Nicodemo, y le dijo: Señor, todo eso que vos hacés debe venir de Dios. Y Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El reino de Dios no es algo que se pueda ganar, solamente se puede recibir, es un regalo. Sin embargo, una vez que recibimos el regalo y entramos en el reino, nos convertimos en buscadores del reino. Buscamos que ese reino crezca cada vez más en nosotros, en nuestros corazones y en nuestro alrededor. El apóstol Pablo se lo explica a los filipenses y le dice en Filipenses 2:13: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, una vez que estamos en el reino, Dios pone en nosotros el querer como el hacer para que estudiemos su palabra, para que oremos, para que testifiquemos, para que creamos en sus promesas, para que busquemos honrarlo en cada una de nuestras acciones, para bendecir a otros, para glorificar a Dios en todo. De eso se trata. Recibimos el reino y buscamos el reino. Esos son los verdaderos adoradores que el Padre busca. Y el Señor continúa diciendo: vended lo que poseéis y dad limosna. ¿Qué te parece? Ahora vayan, vendan todo y entréguenselo a los pobres. ¿Estará diciendo eso el Señor? No está diciendo eso. ¿Te imaginas que si hacemos eso nos convertimos nosotros en pobres y entonces terminamos siendo una carga para la sociedad, toda la iglesia? No se trata de eso. Lo que el Señor está diciendo es que sus hijos no dependen de los bienes materiales. Acaba de pronunciar de relatar una parábola donde veíamos a un hombre completamente dedicado a los asuntos materiales, afanado, turbado, en ansiosa inquietud, buscando, ver cómo hacer para almacenar más y más riquezas. Y ese hombre gastó su alma, perdió su alma buscando los bienes materiales. Lo que está diciendo acá el Señor es que los discípulos están dispuestos a perderlo todo por Él. En Lucas 9:23 dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye a sí mismo? Y se destruye o se pierde a sí mismo. En Lucas 14:33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El joven rico
no estuvo dispuesto. ¿Te acordás? El Señor le dijo exactamente eso, que venda todo y lo dé a los pobres. Él no estuvo dispuesto. En Mateo 19:21, después le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este hombre estaba gobernado, era esclavo de sus posesiones. Amaba los bienes terrenales. Y se fue triste. Esa fue su vida. Los discípulos deben estar dispuestos, están dispuestos, no es que deben estar, están dispuestos por el hecho de ser discípulos, seguidores de Dios, seguidores de Jesucristo, a dejar todo por Él. Haceos bolsas que no se envejezcan, dice el Señor. Tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega y polilla, ni polilla destruye. En el Sermón del Monte, en el pasaje paralelo, dice Mateo 6:19, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Los tesoros en el cielo no envejecen, no se gastan, no corren peligro. ¿Cuáles son esos tesoros en el cielo? Concretamente, ¿qué quiere decir el Señor cuando habla de tesoros en el cielo? Bueno, los tesoros en el cielo son exactamente lo contrario de los tesoros terrenales. Las personas buscan acumular tesoros terrenales para sí mismos, para su propia seguridad, para tener el control. Los tesoros en el cielo tienen que ver con negarse a uno mismo, en poner en primer lugar a Dios y en segundo lugar al prójimo. Los tesoros terrenales me pongo yo en primer lugar. Fíjate algunos ejemplos. Lucas 6:35 dice, voy a dar primero Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón, ahí tenés, es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, al Señor en primer lugar, aunque nos insulten y nos persigan, bueno, ahí estás acumulando tesoros en el cielo. Lucas 6:35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Negarte a vos mismo, poner al otro como superior a vos. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, prestad no esperando nada a cambio. Ahí estás ganando tesoros en los cielos. En Mateo 10:40 dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que os dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cuando el Señor separa a los cabritos de las ovejas, ¿te acordás? Y dice, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dice, continúa, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis,
Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste por uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Te das cuenta cuando habla de tesoros en el cielo? Dios y el prójimo. No vos primero. De eso se trata. Y termina este pasaje diciendo, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si el verdadero objetivo de tu vida, si tu anhelo más íntimo, si tus esfuerzos y todas tus luchas se enfocan en lo terrenal, la comida, la bebida, el vestido, y seguimos, el dinero, el poder, el entretenimiento, el placer, las amistades. Bueno, eso implica que tu corazón está abocado a eso. Ese es tu tesoro. Tu vida está absorbida por eso. Estas son las cosas que busca el mundo. Y estas cosas nunca son suficientes, ni seguras. Nunca alcanzan, siempre querés más. Y se pueden acabar en cualquier momento. ¿Sabes lo que provoca eso? Ansiosa inquietud. La ansiedad proviene de tener nuestro corazón enfocado en cosas terrenales. De eso se trata la ansiedad. Ahora, si tu corazón está enfocado en hacer tesoros en el cielo, si tu corazón está enfocado en buscar el reino de Dios, vas a entender que Él es el proveedor, que Él está ocupado en cada asunto de tu vida, que todo lo que te ocurre está bajo su voluntad y dice que los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si vos estás enfocado en eso, te puedo asegurar que no hay lugar para la ansiedad. El Señor dice que no debemos angustiarnos por nada. Por nada estéis angustiados, dice el apóstol Pablo. Por nada. Y menos por las provisiones diarias, porque el Señor se ocupa de ello. Esto es algo que tenés que saber y que tenés que creer. Porque si no vas a vivir en ansiosa inquietud. Ocupándote de buscar esas cosas. Como el resto del mundo. Como el mundo. El Señor dice, ustedes, busquen el reino de Dios. Y esas cosas les serán añadidas. Ustedes no tienen que andar en ansiosa inquietud. ¿Dónde está tu tesoro? Allí donde está tu tesoro,
allí está tu corazón. Amén.